Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le invito a abrir la Biblia en el Salmo 44, versículo 4. Vamos a mirar algunos versículos y vamos a orar. Amén. Presentándonos en la presencia del Señor. Salmo 44, 4. Bendiga. Amén. Dice aquí la palabra: Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Amén. Aleluya. Vamos a orar y vamos a presentarnos en la presencia del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, dando gloria y honor a nuestro gran Padre. Amén. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias en esta hora, Señor, por poder estar, Señor, en tu casa de oración, por tu pueblo, Señor, que ha venido, los que están viniendo en camino, Señor. Obra, Dios, mueve, Dios, tu mano poderosa, Señor, en medio nuestro, para que tu gloria, tu poder, tu vida, tu gracia, oh Dios, llene, Señor, nuestras vidas, Señor. Llena, Dios, nuestros corazones, Señor. Tu palabra, Dios poderosa, Señor, opere, Dios, el milagro, las maravillas, Señor, que necesitamos, Señor. Porque, Dios, en ti está la gloria, nuestra confianza. En ti, Señor, dice tu palabra, que haremos nosotros proezas. Señor, en esta hora, Dios, venimos a buscarte, Señor, a ti. A buscar de tu poder, a buscar de tu vida, a buscar de tu gracia. Señor, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el Dios que operas milagros, que haces maravillas, Señor. En esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te damos la bienvenida, Señor, porque tú estás, Señor, en medio nuestro, y porque tu nombre, que es sobre todo nombre, oh Dios, se, oh Dios, glorificará. Señor, en ti, oh Dios, confiamos. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Con tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu grande amor y misericordia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Que Él se merece toda la gloria, toda la alabanza, por su gran fidelidad. Amén. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él lo hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Aleluya. Espera solo en Él y Él lo hará. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él lo hará. Un aplauso al Señor, aleluya. Porque la obra maravillosa, oh, ese milagro que anhela nuestro corazón, aleluya. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. ¿Quién había ganado la victoria? Has ganado
alma te alaba, Dios mío. Te bendecimos porque tú eres maravilloso, porque tu misericordia es para siempre. Aleluya. Soy como árbol junto a ríos de aguas vivas. Aleluya. Amén. Más victoria en Y aún en el desierto, cuando esperanza no hay, estoy plantado en el río del Señor. Soy como árbol junto a ríos de aguas vivas. Aleluya. Pruebas y vendrán. Oh, sí, Señor. Más victoria Él me dará. Y aún en el desierto, cuando esperanza no hay, estoy plantado en el río del Señor. Amén. Cuando venga sequedad, mi hoja no morirá. Estoy plantado en el río del Señor. Cuando venga sequedad, mi hoja no morirá. Aleluya. Estoy plantado en el río Sí, Señor. del Señor. Gracias. Cuando venga sequedad, mi hoja no morirá. Aleluya. Gracias. Estoy plantado en el río del Señor. Soy como árbol junto a ríos de aguas vivas. Aleluya. Pruebas y vendrán, más victoria Él me dará. Y aún en el desierto, Gracias. cuando esperanza no hay, Aleluya. estoy plantado en el río del Señor. Cuando venga sequedad, mi hoja no morirá. Estoy plantado en el río del Señor. Gracias. Cuando venga sequedad, mi hoja no morirá. Estoy plantado en el río del Señor. Aleluya, gloria a Gracias, Dios. Jesús. Estamos plantados en la fe. Oh, Jesús, Aleluya. sí, Señor, tú habías salido donde no lo hay. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Gracias porque estás en nuestro medio. Aleluya. En nombre de Gracias, Cristo. Jesús. Aleluya. Amén, amén. Amén. Damos gracias a Dios, amén. Los Amén. chicos pasen con Ana Abigail a su clase. Amén, bendito el nombre del Señor, amén. Bienvenidos, amén, a cada uno. Tenemos, aleluya, amén, visita. ¿Nos escucha? Puede sentarse, puede sentarse. Amén. Tenemos la visita de la hermana y el hermano junto con la cuñada del pastor Gilberto. Amén. Están acá en Bolivia. Amén. Bueno, no sé si alguno tendrá algún saludo, alguna. Amén, hermana Noemí, hermano José Luis, hermana Susana. Amén, Whitman. El apellido es cierto. Entre gringos aprendemos el apellido rápido. Pero bueno, no sé si alguno tendrá algún saludo, amén. También tenemos a la mamá de Pablo, amén. También, amén, a su esposo, gloria a Dios, amén. Damos gracias al Señor. Gracias. Amén. Amén. Santo, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sí. ¿Yo puedo dar el saludo? Sí, sí. Amén, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero saludarlo en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Soy hermana de Gilberto Sierra, ustedes lo conocen, que ha estado algunas veces acá en este lugar.
en el cual me hizo conocer acá, a ellos, por vía de Facebook, vía WhatsApp, y bueno, y hoy es la primera vez que le veo personalmente. Así que doy gracias al Señor, que no ha sido la voluntad humana, sino ha sido la voluntad de Dios, que nos ha llegado a este lugar, a conocerles a ellos, a poder bendecirles. Y bueno, le voy a contar un poquitito que me trajo en realidad a los pies de Cristo fue Gilberto, teniendo 15 años, él, cuando él se convirtió y empezó a trabajar en una lechería junto con mi tío Luis Sierra, conoció a Cristo. Entonces me empezó a hablar, más allá de que yo desde niña, desde muy chiquitita, yo ya iba con una tía abuela a una iglesia, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué le dicen los violines? No sé si alguien conoce, ¿no? De los violines, del hermano Medina. Bueno, y yo ya sabía y conocía a un Dios de milagro, a un Dios de milagro. Lo conocía a Dios como un Dios de milagro porque yo era chica y buscaba algo. Era muy chica, pero ya quería saber algo de otra persona más grande que yo, que tuviera poder para poder salvar, quizás no del alma o del espíritu, porque no entendía bien, pero sí quería tener una ayuda, una ayuda. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a ir con una tía abuela a las casas de familia que daban los cultos en Guichón daban los cultos, y ahí empezaron a contar testimonios de Dios de milagro, ¿no? Y venían hermanos que eran de Brasil y contaban testimonios tan gloriosos de ese Dios de milagro que yo con apenas 8 o 9 años decía, yo quiero conocer a ese Dios de milagro, yo quiero conocer ese Dios de milagro. ¿Y saben lo que le pedí al Dios de milagro? Un par de zapatos rojos, porque yo como niña no sabía que tenía la necesidad de Dios, porque todos saben que hay como un vacío adentro que no lo llena nada, pero yo quería probar el milagro de Dios y le pedí un par de zapatos rojos. ¿Sabe cuánto demoró Dios para contestarme? A ver, ¿cuánto puedo imaginar? Como 4 años. Ya era más grandecita, pero llegaron los zapatos rojos. Y me acordé que un día yo le había pedido a Dios un par de zapatos rojos, de charol todavía eran. Todo así. Bueno, y a raíz de eso yo creí en el Dios de milagro, en ese Dios de milagro. Cuando nos mudamos a Paysandú, estábamos viviendo en Guichón, yo ya tenía 12 años y no sabíamos a dónde ir. Yo, ¿ahora a dónde voy? Porque allá en Paysandú, difícil que yo encuentre una iglesia para poder ir. Pero como Dios sabe todas las cosas, todas, las tuyas y las mías, todas las sabe, teníamos una tía que vivía por acá cerca también, ahí en el Salto y número 1. Yo le voy a decir así para que ustedes ubiquen. Salto y número 1, allá, ¿no? Donde está la rotonda, en la otra esquina. Y esa señora iba a una iglesia. La invitó a mi mamá, yo voy. ¿Saben a dónde fui? A la iglesia del pastor Medina. Sin saber que era el pastor que iba de vez en cuando a la casa de esa hermana que teníamos culto. Y ese pastor, cuando yo era niña en aquel lugar, un día estábamos en una reunión y me dijo, vení, yo que todos los niños estamos mirando a ver lo que pasa. Dice, ¿querés recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y yo le dije, bueno, pero yo no sabía lo que era la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero dije que sí. Entonces el pastor con fe oró por mí. Y le voy a decir que yo no sentí fuego, no sentí nada, pero me marcó la vida para siempre en esa reunión. Cuando volví acá y vi la iglesia del pastor Medina, a los 12 años yo me bauticé. Me bauticé en la iglesia del pastor Medina. Pero luego, cuando viene la adolescencia, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Es difícil la adolescencia. Empezar un liceo, empezar con otro tipo de relaciones de compañeros. Pero este aquí que se convierte, mi hermano Gilberto, al Evangelio. Dios no nos deja solos. Amén. Siempre va a poner a alguien a nuestro lado.
Y bueno, estaba ese tío que era cristiano, que iba a la iglesia 33 Orientales 611, y mi hermano se convierte. Y empezó a orar exclusivamente por mí, mi hermano Gilberto. Mientras tanto yo me quería hacer la rebelde, pero dentro de mí estaba el vacío que no lo llenaba nadie. ¿Y qué busqué después de los 15 años? Las reuniones de baile, no me fui al otro extremo, pero sí las reuniones de baile. Pero Dios me guardó de un casamiento que yo quería escapar de la pobreza por un casamiento, y me llevó realmente a convertirme. Un 1 de septiembre de 1977 le entregué toda mi vida a Cristo en mi casa y con Gilberto. Mi hermano Gilberto oró por mí en mi casa y me entregué a Cristo. Y desde ese día le dije, voy a caminar para ti y servirte a ti. Aquí estoy y estoy sirviendo al Señor, estoy en Montevideo hace 40 años. Así que le voy a decir que soy viejita, no crean que soy pero ya soy viejita. Y gracias a Dios, Dios me dio una linda familia. Tengo un hijo casado con la hija de un pastor, que es muy bendecido, gracias a Dios. Tengo a mi hija con 2 nietitos, así que han pasado otras cosas. Pero la fea no se la cuento, les cuento la que Dios me ha bendecido a través de estos largos años que he conocido a Cristo. Amén. Amén. Bueno, por lo tanto, Dios no le va a dejar a usted. Si usted vino por primera vez a este lugar, confíe, porque Dios tiene muchas cosas para darle a ustedes. Y tiene el Espíritu Santo sobre todas las cosas para guiarles. Y tiene el Espíritu Santo para poder llenar sus vidas, para que ustedes caminen hacia el verdadero lugar que es un día la presencia de Dios en el cielo. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tiempo de servir al Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y bueno, poquitos años, amén, que está sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que tener una vida, amén, que Dios toma de niña. Amén. Siempre lo decimos, ¿no? El chiquito de 8 años, 12 años. Amén. Y gracias a Dios. Amén, por la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. La obra de la cruz para salvarnos y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para confirmar esa obra permanentemente en nosotros. Amén. Amén. Sí, Por eso nuestra seguridad no está basada en nuestras fuerzas, sino en la obra de Dios. sí, Amén. Padre. Aleluya. Gracias. Damos gracias a Dios por eso. Aleluya. Y yo le invito a ir abriendo la Biblia en la carta de Santiago. Amén. Damos gracias al Señor. Capítulo 5, versículo 17. Amén. Lo tiene, le invitamos a estar de pie. Reverencia a la palabra. Amén. Santiago, capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a leer. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos por la labor, Señor, de tu Espíritu, la labor tuya, Señor, y de hombres, Señor, que llevan tu palabra, Señor, a pequeños, a grandes, Señor, que oran, que claman, Señor. Toda la gloria es para Así, oh Dios, ti, como toda la honra, conocemos toda la parte alabanza de la es para obra, ti en esta Señor, tarde, Señor. tuya, por medio, Señor, de Gracias, tu siervo te damos, Gilberto, por este Señor, aún, momento, Señor, por este día, Padre, por tu de su palabra. Señor,
Tú eres fiel y adolescencia. verdadero, Señor. Tú no eres Señor, un cuento hoy bien podemos narrado, mirar, Padre. Señor, también Pedro la dijo, obra tú del eres el Espíritu, Cristo, Señor, el que Hijo de oraba y Dios viviente, clamaba, aleluya. Señor, y fue fundamental Padre, para que gracias. esto hoy, Señor, ocurriese. En el nombre Señor, de en Jesús, el por este nombre día de maravilloso, Jesús, Señor. ante ti venimos, oh Este día lo Dios, hizo Jehová para para que nos presentar, alegremos, Señor, nos esta gocemos en él, reunión, nos nuestros alegraremos. cultos, Señor, y esta Nos gozaremos en tu palabra. Guía, presencia, Señor, Padre, con tu porque tú eres Espíritu, digno de toda para la gloria, gloria de y la toda honra honra y de de tu toda nombre. alabanza. Gracias, Señor, por En todo. el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gracias. Bendito el nombre del Señor. Puede sentarse. Gracias. Amén. Acá tenemos esta expresión de la palabra, ¿no? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Amén. Y Amén. vamos a hablar de Elías, sí. Pero quiero marcar esto, ¿no? Porque a veces idealizamos hombres. Amén. Eran hombres. Amén. Como usted y como yo hoy. Era un hombre sujeto a pasiones. Dice, semejante a las nuestras. ¿Semejante a las de quién? A las nuestras. A lo personal. ¿Semejante a quién? A las mías. A las mías. A las que yo sufro. A las que usted sufre. Porque las pasiones las sufrimos. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque somos todos apasionados en algún área. Quizás parecidas, similares, iguales o totalmente disímiles. Amén. Totalmente diferentes una de las otras. Pero todos tenemos pasiones. Somos apasionados en lo que amamos. En lo que ha aprendido nuestro corazón, nos apasionamos. Y hacemos y damos y nos damos. O sea, generalmente la mujer es más hacia lo suyo, no hacia su familia, hacia sus hijos, hacia sus cosas no internas, y el hombre es apasionado hacia otras áreas. Amén. Generalmente, no digo siempre, amén, porque hay mujeres muy hacia afuera y hay hombres muy hacia adentro, ¿no? De su familia. Generalmente, lo general es así, ¿no? Generalmente es más apasionado el hombre hacia afuera, hacia alcanzar cosas, hacia esto y lo otro, y hay mujeres más hacia lo interno que sufren, ¿no? En la generalidad de los casos. Y si no se da así es porque Dios también sabe compensar. Amén. A la mujer muy hacia afuera y el hombre muy hacia adentro. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Amén. Y Dios a veces permite eso para decir, bueno, yo también tengo mis moldes. Amén. Y los rompo y los creo como yo quiero. Amén. ¿Por qué? Porque a veces también es bueno que nos rompamos un poquito la cabeza nosotros para no depender de una lógica, sino depender de un Dios. Amén. Que hace las cosas a su manera. Amén. Aunque tiene su lógica, pero la lógica de la fe de Él. Amén. Que yo tengo que creerle a Él, no a mí, ni en métodos, ni en nada de esas cosas. Pero Elías dice era un hombre apasionado, era un hombre pasional, era un hombre que sufría las pasiones que él tenía, y tenía subidas y bajadas muy amplias, muy grandes. Amén. Pero dice que este hombre oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, dice, en la tierra por 3 años y medio. Dice, y volvió a orar, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto nuevamente. Pero vamos a mirar un poquitito esto en la palabra. Amén. Para que usted lo entienda. Pero ¿a través de quién? De un hombre que tenía y sufría pasiones como las que sufre usted y las que sufro yo. Entonces no son problemas de las pasiones, sino que yo le crea a Dios. Porque vamos a mirar un poquitito cómo fue la historia de Elías. Amén. Para llegar a una verdad de hoy. Y vamos a mirar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo, aunque son formas diferentes, el pecado siempre es el mismo. ¿Sí? Aunque de manera diferente, porque la tecnología cambió, pero el pecado siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque el diablo no es creativo. Pero nosotros somos siempre dominados por pasiones. Como el diablo no tiene creatividad, nosotros nuestras pasiones tampoco. Y a veces nuestras pasiones, como las de Elías, sufren y bajan. Pero a pesar de todo, hay un Dios poderoso que te conoce, que me conoce y que quiere contar con nosotros. Para el cumplimiento de su voluntad. Para el propósito con el cual en su tiempo fue Elías, y hoy estamos usted y yo aquí en la tierra, acá, donde estamos nosotros viviendo. Amén, la hermana Radio Montevideo, nosotros acá en Paysandú, pero cada uno somos fundamentales. Amén, así como hermano Gilberto, hermana Rosario, gloria a Dios que ya está casi allá con él en Rurle, está recuperándose, gloria a Dios por eso. Amén. Y hoy tenemos otro hermano que está también sufriendo el COVID allá en Utah, en Estados Unidos, hermano que iba a compartir la palabra y bueno, se hizo abuelo, amén.
allá en Estados Unidos a uno de sus hijos le dieron la tenencia, y bueno, de tan contentos se olvidaron que tenían que compartir la palabra con nosotros y estaban de fiesta. ¿Por qué? Porque le dieron todos los papeles, la adopción legal de un niñito, amén, que había sido tirado y abandonado, y ese hijo de él lo encontró, y el gobierno de Estados Unidos allá en Utah lo reconocieron a ese muchacho como el papá legal de él. Y bueno, la fiesta, amén. Amén. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar tristes porque no predicaba? No, tenemos que estar contentos en la alegría de él. Bueno, hoy tanto él como uno de sus hijos estuvieron ya hace una semana con fiebre de hasta casi 42 grados, me dijo la esposa, ¿no? Delirios, tenían que orar porque les agarró muy mal, amén, todo esto. Y bueno, Dios, orar creyendo que Dios va a ir por Miguel, amén, que Dios lo sostenga, lo guarde y se recupere, se restaure, amén, de todo esto que está aconteciendo, amén, que no pase a mayores. Yo le invito a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Gracias, Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Amén. Primera de Reyes 16, 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Mire qué personaje era este, Acab, ¿no? Hijo de Omri, como dice aquí la escritura unas cuantas veces, dice que reinó allá en Samaria, y dice este hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes que él. Dice, pero no solo eso, sino que dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Añadió y engrandeció sus pecados mucho más hasta provocar a ira a Dios. ¿Sí? Era un rey que había en Israel, el reino ya estaba dividido entre Israel y Judá, y este que estaba reinando en Samaria, Jeroboam había hecho ídolos, y este no solo los adoró, sino que además se casó con una idólatra como era Jezabel, hija de un rey sidonio, que tenían como ídolo a Baal, y además tenían estatuas de acera, tenían los profetas de todo esto, y sino que le hace un altar, le hace un templo a Baal, hace imágenes de acera, y sin duda ordenó al pueblo que, siguiéndole el ejemplo de él, también. Entonces provocó, le fue cosa ligera, dice la escritura. O sea, como, mire lo que habla, ¿no? O sea, tome en cuenta estas expresiones de la escritura. Le fue cosa ligera, fue poca cosa lo que hicieron, ¿no? Por eso le digo, hoy estamos en igual, ¿eh? Le fue cosa ligera lo que hizo el otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? ¿Qué hablaba ayer? Cosa ligera, comparado con lo que hizo el anterior, lo anterior. Amén. No solo lo ratifica, sino que todavía peores cosas, ¿no?, se proyectan sobre nuestros hijos. Cosa ligera. Está bien, él lo dijo en el reportaje. Esto lo hice yo también en mi adolescencia. Cosa ligera, bueno, tal. Yo lo hice, que lo hagan todos los demás. Y ahora encima le vamos a dar más, ¿no? Dice usted, este hombre acá, no, en todos lados del mundo, lamentablemente. Cosa ligera, los pecados anteriores, cosa ligera. Cada vez de mal en peor. Pero vemos acá,
de mal en peor llevó a esta parte de Israel, estas tribus de Israel, esta población de Israel, lo llevó de mal en peor. Le fue cosa ligera, no importa, es poquito lo que antes hicieron a Jeroboam y todo lo demás, es poco, yo le añado todavía más. No solo le demos la vuelta a la espalda a Dios, como alguno dijo en su tiempo acá, cuando uno llega y dice, le dimos la espalda a Dios. Bueno, ahora no solo le dimos la espalda, sino que además empezamos a correrla, no a caminar, a correr en pos diferente a Dios. No nos interesa nada. Hacemos como queremos. Y eso, ¿no? Acá vemos, ¿no? Todo esto. En el capítulo 17 dice, entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Vieron qué condición tenía el reino? No mala. Añadía a lo malo. Era mucho peor la condición. Muy mala era la condición que había allí. Muy, muy mala. Pero dice, entonces Dios le habla a Elías, el profeta. ¿Se acuerdan cómo era Elías? Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo era? Un hombre sujeto. ¿A quién le habló Dios? A un hombre como tú. Pasional como tú. Creo que muchas veces decimos, no, yo hasta que no voy a hacer esto. Y a veces queremos ser Jesús antes de entrar a la iglesia. Es decir, no, venga a la iglesia que Dios lo va a transformar en Jesús. Amén. Déjese tomar por Dios. Venga y haga la voluntad de Dios, que Dios va a hacer su obra contigo. Dios no necesita a que los Jesús que andan por la calle entren a la iglesia y la santifiquen, sino que dice, ven a la iglesia, que la iglesia te tiene que santificar a ti. Te tiene que ayudar, mi espíritu te va a ayudar, mi palabra te va a ayudar, mi poder te va a ayudar, y en la iglesia te van a alentar y te van a corregir. Y vas a ver que hay un grupo como tú, que no son mejores ni peores que tú, que vienen tan caídos como tú estabas afuera, eran ellos tan caídos antes, y que vienen acá, y que por mis misericordias, pero también por el aliento de muchos, están caminando. Amén. Así vas a aprender a caminar. Pero también cuando Dios nos quiere llamar, ya algo tiene que haber obrado Dios. Amén. No somos perfectos, no somos Jesús. Amén en la tierra. Quizás nos descubrimos que estamos llenos de debilidades. Descubre que hay debilidades en usted. No, que no puede levantar, ahí como dice mi hijo. No puede levantar 10 kilos, 20 kilos ahí con los brazos. Ya estás viejo, estás débil, me dice mi hijo. Él lo puede hacer, ¿no? El otro día, no sé qué me decía que no podía levantar ahí una latita ahí que estaba regando en la quinta. Y dice, no puede levantar eso, no tenés fuerza, amén. Y me andaba diciendo eso. Bueno, entonces a veces pasan los años y no tenemos la vitalidad de los 20, de los 30, de los 40, amén. Ya tenemos más de 50, amén. Empezamos a caminar la otra década, amén. Y se nos acaban las fuerzas, amén. Ya no es más. Gloria a Dios que están grandes los hijos y que van a llevar los baldes de 20 litros de agua.
20, 30 metros para allá y van a regar todo 1, 2, 3 veces al día y gloria a Dios van a dar vuelta a la tierra, van a sacar las raíces, van a hacer todo lo que hay que hacer y gloria a Dios y vamos a comer de la labor de ellos también. Amén. Amén, sí, Así sí. como comieron ellos de la labor que hicimos nosotros. Amén. Gracias. Y gloria a Dios por eso. Pero no habla de esa debilidad, sino que habla de la debilidad del alma. ¿Por qué? Porque descubro, como dice la escritura de Elías, que somos pasionales. Y nuestras pasiones nos llevan hacia el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que cada uno lleva ahí como un aguijón en nuestra carne. ¿Sí? Pablo dice que tenía como un aguijón en la carne, el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Y que oró a Dios para que se lo quitase y Dios le dijo, no, bástate de mi poder porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, sí, Señor. Entonces digo, no te lo pienso quitar. ¿Por qué? Porque si no te tenés eso, no vas a recurrir a mí. Y teniendo ese aguijoncito en la carne, vas a ver. Necesitas cada día venir a mi altar, a venir ante mí y decir, Señor, ayúdame, o si no caes. Es cierto, sí, amén. Y cuanto más andamos, más descubrimos cuán débiles somos. No por la falta de estos, sino es por la falta de vigor en el alma. Que en la juventud todos pensábamos que teníamos, y cuando ya empezamos a ser viejos, descubrimos que no las hemos tenido nunca. Y que aunque han pasado los años y ciertos apetitos son menores, están presentes igual. Gracias, Jesús. Amén. ¿Y cuáles? Los que dice la Biblia. Ni más ni menos que eso. Algunos más, otros menos, pero los tenemos. Algunos más desarrollados, otros menos. Pero están en nosotros. Y lo bueno es que lo vamos descubriendo. ¿Por qué? Porque Dios no se toma un solo Jesús. Elías dice, era un hombre semejante a nosotros. ¿Sí? Era semejante a usted y a mí. ¿A quién? A usted y a mí. Amén, sí. ¿Era diferente? No, era igual a nosotros. Un hombre pasional y un hombre débil en sus pasiones. Pero acá Dios le habla y le dice, andá y decirle al rey que añadió pecado, que es malo, que es el otro, que no va a llover durante 3, hasta que yo te diga vos, no va a llover. 3 años y medio pasaron. Lluvia. Imagínense, 3 años y medio acá en Paysandú, acá en el Uruguay, en Argentina, en Brasil, sin lluvia. ¿Qué comemos? Bueno, Gracias, Jesús. hambre comenzó a venir. Y le dijo, pero andate al arroyo. Después de decirle al rey, andate al arroyo, atá al arroyo. Y él se fue al arroyo. Le dijo, yo te voy a mandar cuervos que te van a traer el sustento. Dice, a la mañana le traían, ¿qué le traían? Pan y carne. Tenía el agua del arroyo para beber. Y al atardecer, pan y carne le volvían a traer los cuervos. Amén. Dios los sostuvo hasta que se acabaron las aguas del arroyo. Y cuando se acabaron las aguas del arroyo, sin duda Elías era pasional, le habrá preguntado a Dios, se habrá desesperado y dijo, andate a Sarepta de Sidón. ¿Se acuerdan de dónde era la señora llamada Jezabel? Hija del rey, ¿de dónde? De Sidón. Andate allá a Sarepta de Sidón. Hay una viuda que yo preparé para que te sostenga. Y él fue allá. Bueno, ocurrió el milagro cuando él la reconoce, sin duda había vestimentas de mujeres viudas, estaban allí, ella que iba a recoger la leña, estaba ahí con un poquito, Dios hizo un milagro y él se queda ahí. ¿Por qué le digo esto? Ya va a ver cómo todo esto tiene que ver. Amén. Todas estas cosas. En Mateo 24, vamos a mirar un poquito ahí la palabra, para traer un poquitito a estos tiempos, me estoy yendo muy, versículo 9 dice, Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién? El que persevere hasta el fin. ¿En medio de qué? En medio de este aumento de maldad que hay. Amén. ¿Sí? Hay un aumento de maldad muy grande, tremendamente grande. A nivel social, a nivel general, en todos los países del mundo, sí. Desde nuestras cabezas que tenemos a nivel personas, amén, todas las autoridades, vemos la perversidad a nivel general mundial, cómo las leyes que están haciendo van en contra de sus mismas poblaciones. Y todo es un aumento, ¿no? Un aumento de maldad que empieza, ¿por qué? Porque el mal se levanta si no es reprendido. Si no hay represión hacia el delito. Entonces el amor se enfría. ¿Por qué? Sí es lo mismo, dice. Como decía el tango, ¿no? Da lo mismo si es cura o esto, aquello, el otro, ¿no? El tango es el cambalache, quedó en la nada. Comparado con estos tiempos. Creo que si se levantaba el Discépolo, creo que era, que compuso ese tango, un año estuvo para componer ese tango. El hombre ese, dice. El cambalache. Dice, quedé desactualizado, me ganaron. Me ganaron ustedes en el siglo XXI. ¿Sí? Y que pasaron 70 años de que él lo escribió. Y quedó totalmente desactualizado lo que él decía que en aquellos años era, ¿cómo va a decir eso? La gran cosa. Bueno, pero hoy día, todas esas cosas que hablaban que eran aberraciones en aquel tiempo, hoy lo hace un niño. Porque la maldad aumentó y el amor se enfrió. Se enfrió en sobremanera, afuera, pero también adentro de la iglesia. Sigamos acá con Elías. Primera de Reyes 18 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya ido a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones que él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. ¿Qué pasó? Se le presenta Dios nuevamente a Elías y le dijo, anda y mostrate al rey. Anda y mostrate acá, porque yo voy a hacer llover. Después de 3 años y medio. Yo voy a hacer llover. Anda y mostrate. Y Elías salió, dice, a ver acá. Y el hambre era gravísima, 3 años y medio sin lluvia. Era gravísima. Y Acab en la desesperación le dice a uno de sus mayordomos, Abdías, y le dice,
anda por un camino y yo voy por otro para ver si encontramos algún arroyo con agua para darle de comer a los caballos, a las mulas y a los animales que tenemos. A ver si salvamos alguno. Salieron y está Días, mayordomo de Acab y de Jezabel. Cuando Jezabel había ordenado matar a todos los profetas de Dios, dice que había escondido en cuevas a 100 profetas de Dios y los había sustentado con pan y con agua. Este hombre, que conocía lo que pasaba allí en el palacio, siendo temeroso de Dios, escondió y sustentó a los siervos de Dios. ¿Qué cosa? Dios le ordena a Elías salir a encontrar a Acab y se encuentra con Abdías. Y cuando él lo reconoce que ese era Elías, se postra y Elías le dice: vengo a buscar a tu señor, a tu amo, anda y decirle. Dijo: no, yo no, me va a matar. Y buscó por todas las naciones que había alrededor. ¿Y dónde estaba? En la misma ciudad donde procedía la esposa, Jezabel. Dios sabe esconder cuando quiere esconder algo. Dios sabe guardar cuando quiere guardar a sus siervos. No te encuentra cuando Dios te quiere guardar. No te van a poder hacer daño cuando hay una palabra de Dios que te sostiene. Por más que sea tan pasional usted como lo era Elías. Entonces le digo, no hace falta que usted sea Jesús caminando en la tierra, porque Dios sabe quién llama. Eso no te va a librar de la mano del Señor para transformarte de gloria en gloria. Como en la misma imagen, a la imagen de Cristo. Porque Dios quiere transformarnos a nosotros de ese estado de ruindad que teníamos por el pecado en la imagen gloriosa de Cristo Jesús aquí en la tierra. Que la gente pueda ver en ti, en mí, en alguna medida a Jesucristo. Aleluya. Se puede encontrar no contigo, con Jesús. Amén. Y quizás tú dices: a mí, yo, que soy, que tengo, sí, a ti. Porque Elías era hombre semejante a pasiones iguales a las que usted y yo sufrimos, dice la Escritura. Este hombre allí, y acá Abdías, estando allí, sostuvo a 100 profetas de Dios. ¿A quién? A 100 profetas de Dios. ¿Quién era el mayordomo? Y se encuentra y Elías le dice: no, yo me quedo acá. Dice que este hombre fue, lo encontró acá, y acá mire lo que, versículo 17 dice: cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mano, de la mesa de Jezabel. Dios le había dicho: ve y reúnelos. Sucedió el gran milagro en aquel monte Carmelo, en el cual dice, se hicieron, ellos estuvieron todo un día, se sajaban, se cortaban, hacían su sacrificio a sus dioses, a esto, a lo otro, y su Dios nunca respondió con nada. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías, dice, cavó una zanja alrededor de aquel trozo de carne que había puesto, le hizo llenar con cántaros de agua en tiempo de gran sequía, o sea, invirtió quizá lo que tenía en comprar esa agua que era muy cara. Y allí, dice, habiendo llenado eso de agua, chorreaba agua por todos lados. Él se inclinó, oró a Dios, y Dios respondió con fuego. Sucedió ese gran milagro allí, en aquel lugar. Y en el capítulo 19, dice acá, versículo 2, cuando vuelve de todo esto, Acab le cuenta a Jezabel la nueva de lo que había pasado allí.
Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mire que había pasado. Después de todo esto, él se fue al monte a orar, había estado orando, vio 7 veces, le hizo subir a su criado allí al monte hasta que vio, viniendo como del Mediterráneo, bien lejos, ahí dice del oriente, él veía venir una pequeña nubecita y dijo, bueno, ya se viene, andá a decirle al rey que se viene, y se vino cuando él llegó delante del rey, un aguacero impresionante que había allí. Y al otro día él llega al palacio, a Samaria, este rey le cuenta a Jezabel las grandes cosas que había hecho Elías. Y esta mujer le manda un mensajero a Elías y le dijo, mañana, como vos le hiciste a mis profetas, te voy a hacer a vos. Mañana vas a estar tu cabeza rodando por Samaria. Y este hombre, dice acá, lo primero que hizo fue vio el peligro. ¿Qué hizo? Vio el peligro. Me va a cortar la cabeza. Y después, en lugar de mirar a Dios, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Él éramos acá en Paysandú, se fue como para Mercedes, bien al sur. Otro día más, se fue allá a Colonia, bien al sur, en Berseba. A ver si me agarra esta endemoniada, dijo, y me mata. Y cuando llegó a aquel lugar, dice, dejó al criado y se fue todavía por un día de camino en el desierto y se sentó debajo de un árbol, de un arbusto muy leñoso como es el enebro, y deseó morirse y empezó a orar a Dios, basta ya, Dios. Quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. ¿Y sabe por qué fue esto? Porque cuando usted y yo dejamos de buscar a Dios, se nos acaba la vida. Podemos estar llenos de placeres, de lujo, de esto, de lo otro, pero los que hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios, ¿qué hay fuera de ti, Señor? Fuera de ti no hay nada. Podrán venirnos con 5, 6, 10 millones de dólares o de euros, pero abandonar a tu Dios. Si usted experimentó la misericordia, el perdón y el amor de Dios, ¿de qué te sirve? Quedas hueco, quedas vacío. Podrás tener lujos y placeres, pero sin Dios no vale la vida. Caminando con sus discípulos, ¿no? Jesús, viendo que la gente se iba porque les había hablado un poco duro, le dijo, ustedes también si quieren ir, pueden irse. Y Pedro, que había experimentado, que lo conocía, estaba conociendo mucho del amor de Dios, había experimentado la misericordia de Dios, le dijo, ¿y a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de libertad. Ese Señor que te acompaña en el día bueno y en el día malo. Que no te condena, sino que te quita la condenación que todos traemos muchas veces porque le hemos fallado, como Elías le falló. Basta, Señor, no soy digno. Quizás en ese enebro, en ese camino del desierto que tan duro, dice, ¿qué hago acá?
Dios le había hablado, andar y decirle al rey que por tu palabra no va a llover durante 3 años. Y él le dijo, y después Dios le dijo, andate a un arroyo, que yo tengo cuervos que te van a sustentar, y así durante tiempo lo estuvieron sustentando. Cuando se acabó el agua, le dijo Dios, andate a Sarepta de Sidón, que yo preparé una viuda para que te sustente. Hizo un milagro Dios allí tremendo en la casa de esa viuda que se quería matar, y lo sostuvo, y lo escondió, lo guardó allí a Elías, hasta que le dijo, andá nuevamente y presentarte al rey y decirle que va a volver a llover. Y hace esto en el monte Carmelo, desafiar a los 850 profetas que hay, de esos dioses que éste inventó. Y él lo hizo y Dios respondió con fuego, pero al otro día, después de que él oró nuevamente en ese monte y volvió a llover, este hombre sujeto a pasiones escuchó la voz, la amenaza de esta mujer. ¿Y qué pasó allí? Viendo el peligro huyó para salvar su vida. Y dice la Escritura que el que piensa salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa del Señor va a hallar la vida. Amén. Sí, Señor. ¿Y qué le quiero decir, mi hermano? Que Dios no necesita, como digo, a Jesús, te necesita a ti. Y Dios me decía en este día, mientras estaba orando, en la madrugada, bien temprano había despertado, estaba allí y oraba, Dios me decía, el enemigo supo callar a mi iglesia. Supo detener el avance de mi iglesia. Y me mostraba acá en Paysandú. Me decía, hace un año mi iglesia estaba ganando almas, hace un año mi iglesia salía a las calles, hace un año mi iglesia hacía esto. ¿Se acuerdan la campaña del año pasado? Fue esta misma época. 6 meses después, el Señor nos metió a todos, este Señor de este mundo, nos metió a todos en nuestras casas. Y hoy, vaya a ganar un alma la iglesia. Gloria a Dios y los recuperamos a todos. ¿Y cuánto cuesta que vuelvan a venir a la casa del Señor? ¿Cuánto cuesta? No sé cómo estará allá en Montevideo, pero supongo que costará lo mismo que acá. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque encerró en mí, viendo el peligro. Andás a ver si me contagio. Mira, hermano, el riesgo está, como siempre le digo, con la gripe aviar, la H1N1, en Paysandú murieron cientos o miles de personas. Acá tuvimos 3 importados. Y gracias a Dios que ninguna contagió, de esas 3 personas no contagiaron a nadie y ninguna de las 3 se murieron. Sin embargo, el terror y el miedo se apoderó de la población. ¿O no? De la población que no conoce al Señor, no sé, qué sé yo, sabrán ellos. La población que decimos amar y adorar al Señor. Pero Dios dice que se hizo cargo de nosotros. Amén. Dios hizo cargo nuestro. Pero soy débil, dice que en medio de tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Amén. Por tanto, no confío yo en mí mismo. ¿Se acuerdan cuando vino este hombre Juan? Que apareció al último culto. Y estaba ahí, donde está el matrimonio, ¿no? La familia Sierra, por ahí estaba sentado, ¿no? Donde está la hermana Ana Gilberto, por ahí dice que se había sentado por ahí. Y de repente pasó la pastora. Y venga, hermano, usted quiere recibir al Señor, y venga acá, y venga, pastor, y venga, hermano, venga. En ese momento yo dije, ¿qué hago? Cuando me hizo, venga, oramos. Y dije, ¿cómo el diablo nos hizo agarrar terror? Y yo qué sé quién era este hombre, dije yo. Y si tiene este virus, ¿no? Y fue un flash así que me vino. Dije, no, lo tengo que abrazar, está, chao. Y si me enfermo, me enfermo. Y si me muero, me muero. Porque si vivimos para Dios, vivimos. Y si morimos para Dios, morimos. Amén.
Hoy nuestra vida es delante del Señor, hermano. Aleluya. La maldad aumentó en maneras exponenciales, pero ¿cuánto enfrió nuestro amor? ¿Cuánto enfrió nuestra pasión por el Señor y la salvación de otro? Como un día usted y yo fuimos salvados porque alguien se animó a hablarnos la palabra del Señor. Alguien nos tuvo paciencia también para cuidarnos, para soportarnos en aquellos tiempos en los cuales nuestra cabeza y nuestras decisiones iban para cualquier lado, menos para el Señor. ¿Cuánto nos corrigieron? ¿Y cuántos, mi hermano, mi hermana, en esa falta de amor que se enfrió porque el miedo nos hizo pensar en nosotros, como Elías, lo hizo pensar en él y huyó, y cuando se encontró allí dijo, no soy mejor que nadie, Señor? Y si usted quiere seguir, no quiere extenderme más. Pero todavía hay mucho más para desarrollar en las decisiones de Elías. Dice que vino un ángel y lo alimentó, y después él se durmió, y otra vez vino y dice, el ángel de Jehová. Y no solo lo alimenta, sino que le dijo, levántate, que el largo camino todavía te resta. ¿Y quién era ese ángel de Jehová en ese tiempo? Era una tipografía de Cristo, un tipo de Cristo. Lo que los teólogos llaman una teofanía, una aparición de Dios, una aparición de Cristo que sustentó al profeta. Y le dijo, Elías, todavía hay trayecto. Todavía Dios te quiere hablar, todavía, y él se fue y se caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, se metió nuevamente en la cueva. Ay, era persistente Elías. Otra vez deprimido andaba. Y Dios le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Sentí un vivo celo de Jehová, solo yo he quedado, acá estoy, matarán a todos tus profetas. Y dijo, salí que te quiero hablar. Y Elías se quedó en la puerta. Viento recio, fuego, esto, terremoto, de todo vino ahí. Nada, Elías no. Y de repente un silbido apacible. Escuchó, y él ahí dijo, acá está Dios. Como a veces pasa con usted y conmigo. Pueden pasar cosas y de repente usted y yo decimos, acá empieza a hablar Dios. Acá Dios empieza a hablar. Y Elías dice que se cubrió la cabeza, se tiró y Dios le empezó a hablar. Dijo, Elías, tenés que ungir a Eliseo como profeta en tu lugar, tenés que ungir a Asael para que venga la sangre de esto, tenés que ungir a Jehú para que también venga a Acab y a Jezabel, los mate, y además dice, yo me reservé 7.000 en todo el reino que no doblaron las rodillas ni besaron todavía a Baal. Así que, vamos, patita para abajo, que tenés que trabajar todavía. Y Elías, fortalecido en Dios, descendió de ese monte y fue caminando en el rumbo que Dios tenía. Amén. Sí, Señor. ¿Qué necesitamos, hermano? Levántate, hermano. Levántate, iglesia. El miedo no te puede paralizar, porque tu vida es del Señor. La vida de tu casa, como le dije, la casa no estoy hablando del edificio, estoy hablando de tu matrimonio, los que están casados. ¿Sí? La vida de tu casa, si no estás casado, es con los que vivís. La vida de tu casa y la vida de tus hijos le pertenecen al Señor. Si vivimos para el Señor, si morimos para el Señor. Toda nuestra vida son del Señor. Que no nos calle la boca el enemigo, hermano. Amén. Que no detenga el andar, hermano, porque hoy estamos, sí, para restaurar a los hermanos que han caído, que están debilitados, que no tienen fuerza. Sí, hermano, estamos para eso, pero también, hermano, si tú estás allí, si Dios me está hablando, Dios quiere que también sigas invitando a otros, que la casa del Señor se llene. Y hermano, gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene que callar a la iglesia. Amén. No puede callar a la iglesia. ¿Por qué? Jesús, cuando estaba con sus discípulos caminando y llegó a Galilea de los gentiles, en aquel lugar donde había un centro de adoración, el peor centro de adoración demoníaca que había en Israel, allí llegó en aquel lugar, dice Jesús, mirando y dijo, no va a poder prevalecer el enemigo sobre la iglesia. Y aunque el enemigo venga, aunque ruja, aunque quiera, hermano,
la iglesia siempre va a triunfar. Amén. Amén. No estoy hablando de denominaciones, sino la santa iglesia del Señor, de aquellos fieles que salen y hacen la voluntad de Dios como Elías, débil como era él en sus pasiones, débil en su humanidad, una humanidad traicionera como la que él tenía, igual, semejante a la tuya y a la mía, semejante a la de cualquiera de los que estamos acá, pero ese hombre, oyendo la voz de Dios, salía y ejecutaba la voluntad de Dios, y había que enfrentarse a un rey como era Acab, que le podía cortar la cabeza en cualquier momento. Pero él salía haciendo la voluntad de Dios. Y Dios lo sostuvo. Y aunque se equivocó, cuando él vio el peligro y huyó, pensando que lo iban a matar, pero estaba el ángel de Dios para fortalecerlo con la comida y con el agua. Estaba el ángel de Jehová para indicarle: levántate y seguí nuevamente. Y este hombre pudo caminar 40 días, 40 noches hacia el monte de Dios para encontrarse con Dios. Era débil, era depresivo, tenía todas las cualidades. Para lo que menos era un profeta. ¿Usted sabe qué? Al que Dios llama para una tarea, la tenemos que ejecutar. Porque Dios me llamó para hacer esta obra. Y esa obra Dios la va a sostener. Amén. Dios va a sostener tu vida. Amén. Sí, Señor. Dios va a guardar tu vida. Como decía un siervo del Señor, mientras dure el propósito de Dios en mí, soy indestructible. Porque el propósito de Dios, en la unción de Dios, la guarda de Dios, el cerco de Dios está en derredor mío. Dios ha puesto cerco en derredor tuyo, en derredor de tu casa, en derredor de los tuyos. Amén. Mientras estemos realizando la voluntad de Dios. Dios está guardando nuestra vida. Amén. No quita que vengan cosas, pero la voluntad de Dios y la guarda de Dios va a estar contigo y conmigo. Y Él se va a encargar de que todas las cosas, el que no escatimó ni a su propio Hijo, te va a dar todas las cosas que nos faltan. Para que tú y yo veamos la voluntad de Dios cumplida en nosotros. Que no lo entendamos, no tenemos la mente de Dios. Pero Él está. Vamos a orar. Vamos a glorificar a Dios. Te sientes como Elías muchas veces, pasional, con subidas, con bajadas, que traicionas a Dios muchas veces, que no te sientes como Elías. No soy mejor que mis padres, no soy mejor que uno, que el otro. ¿Cómo me llamaste a mí? Lo hubiera llamado a este, lo hubiera llamado al otro. ¿Sabes las veces que yo tengo esos conflictos? ¿Para qué me llamaste a mí? Habiendo mejores predicadores que yo en la palabra, mejores expositores, habiendo mejores. Yo ni siquiera sé cantar ni tocar un instrumento. Había gente que cantaba, que tocaba instrumentos, que enseñaba, que predicaba, que esto y lo otro, que eran impresionantes. Y llamaste a este tronco. Era la voluntad de Dios. Quizá para que este, tan troncoso, se aferre a Dios, como los otros no necesitaban tanto. Que tenga que depender de Dios hasta en lo mínimo o hasta en lo máximo. Pero si tú te sientes como Elías, débil, este Dios está en favor de Dios. Dios le puede decir: Señor, aquí estoy. Tómame y usa. Háblame, Señor, que tu siervo o tu sierva quiera hacer tu voluntad. El Señor se va a glorificar a través de tu vida. Aleluya, sí, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Quizá como Elías, Amén. todos o la mayoría podemos decir: no somos mejores que nuestros padres. Sí, Señor. No somos mejores que nadie, Señor, aquí en Paysandú, humanamente. Oh, Dios mío. Pero a ti te ha placido, Señor, tomarnos, oh Dios. Amén. Y tu propósito y tu voluntad, Señor, en nuestra vida, la queremos, Señor, cumplir. Aún con nuestras debilidades, con nuestras falencias, Ayúdanos. aún con todo, Señor, en nuestra vida. Queremos, oh Dios, caminar en tu presencia y queremos hacer, Señor, tu voluntad, para que tú seas glorificándose. Así, oh Dios, como en tiempos de Elías este hombre se levantó, Amén. Sí, Señor. tú lo levantaste, Aleluya. porque él fue a ejecutar tu voluntad, Señor. Oh, Dios. Y aunque Dios tenía, Señor, sus equívocos, Que adoramos, papito del cielo. pero tu propósito se cumplió en él. Amén, Señor.
Y no vio muerte ni sufrió los dolores de la muerte, sino que, oh Dios, tú lo llevaste en un carro de fuego, dejando, Señor, la enseñanza de que tú, Señor, puedes tomar al más débil de los hombres y poder hacer, Señor, un profeta semejante como era Elías, un hombre que desafió, Señor, tantas cosas de su tiempo. Tan solo, Dios, porque tuvo un espíritu dócil al oír tu palabra y al ir, Señor, a enfrentarlo, aunque el desafío era terrible y tremendo. Sí, Papá del cielo, en tu nombre. Aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor, Sí, Señor. y úsanos. Para que en este tiempo, Dios, podamos, Señor, restaurar al caído, que podamos, Señor, pero también, Señor, ganar a los que están perdidos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, que el miedo, Señor, con el cual se quiere, Señor, paralizar a tu iglesia, oh Dios, En el nombre de con Jesús. toda esta enfermedad o toda esta virulencia, Señor, que dicen, Señor, que está y que quizá está y es mayor o menor, Señor, cosa que tú sabrás, En el nombre de Señor. Jesús hay victoria. Pero nuestra vida está en tus manos, En el Señor. nombre de Jesús. Y la vida de tantas personas que hay alrededor nuestro, que necesitan tu palabra, que necesitan, Señor, conocer de ti. Oh, sí, Señor. Podamos nosotros, Señor, tener la palabra para esas personas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, tómanos, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. En esta etapa de nuestra vida, Señor. Para poder hacer, Señor, tu voluntad. Y para caminar, Señor, en ella. Señor amado, con los límites que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús. Humanamente. Pero Dios, sabiendo, Dios, que en la fe, Señor, en tu voluntad, Señor amado, haremos proezas, Señor. Señor, en esta hora, oh Dios, háblanos, oh Dios, para conocer tu voluntad y ejecutarla, oh Dios, y milagros y prodigios y maravillas, Señor, puedan ocurrir, Señor, en medio nuestro. Señor, que podamos ver, Señor, pequeños, jóvenes, Señor amado, adultos y mayores, Señor amado, que pueden venir a tu casa, que pueden encontrar la paz, Señor amado, que tu palabra, Dios, nos promete y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en ello. Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, Santo Espíritu de Dios, aviva tu obra, Señor, en medio de estos tiempos y en medio de los tiempos, Señor amado, haz conocida tu obra en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Quita, oh Dios, todo espíritu miedoso, quita, Señor amado, todo aquello, Señor, que quiere, Señor, como una parálisis en tu iglesia. Y, Señor, podamos, oh Dios, ser desatados del poder, oh Dios, del miedo, Dios, y salir a predicar y a anunciar tu verdad. Señor, tu palabra es la verdad. Y en el nombre de Jesús, Señor, triunfa por sobre toda esta mentira diabólica, oh Dios, que hay. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, querido. Gracias, Padre, por tu amor. Oh, bendito. En el nombre de Amén, Jesús. Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Aleluya. Invitamos a hermano Gustavo también a venir por aquí. Oh, Dios mío, en tu nombre. Aleluya. Aleluya.